El día de hoy vamos a estar tratando temáticas en torno a esto de cómo brindar seguridad al espacio de trabajo digital, al usuario, cómo tener políticas de Zero Trust y también cómo blindar el acceso para que sea solo para las personas que cada organización quiere y para que así pues evitemos cualquier tipo de brecha o riesgo de seguridad que finalmente es seguridad para la información de nuestras organizaciones. Antes de entrar en materia, quiero hablarles un poco de Servan Group, quiénes somos nosotros, qué hacemos y en dónde estamos. Nosotros somos una organización con más de 20 años en el mercado que estamos centrados en acompañar a nuestros clientes en el desarrollo de sus objetivos de negocio en torno a desligarlos de esas operaciones TI que pueden ser a veces muy engorrosas, si hay personas de Colombia entenderán el término, porque requieren tiempo, sobre todo tiempo que nosotros buscamos suplirlo con mayor agilidad, mayor escalabilidad para que ustedes puedan ahorrarse el tiempo que pasaban, por ejemplo, respaldando sus archivos o teniendo que actualizar tecnología que ya está siendo obsoleta y que queremos que eso nos lo dejen a nosotros para que ustedes se puedan centrar en el objetivo real de su negocio, que es hacia dónde va mi organización en términos tecnológicos, ese Journey to the Future que nosotros también podemos acompañarlos como organización, dándoles las tendencias de tecnología, dándoles las mejores herramientas y buenas prácticas para que ustedes se enfoquen en eso y que las operaciones tecnológicas, bueno, nos la dejen a nosotros para que ustedes den paso a la innovación y al crecimiento. Tenemos presencia en América Latina, Estados Unidos, Europa. Esto, más allá de contar con un gran equipo en términos tecnológicos, es un gran equipo humano que está dispuesto siempre a acompañarlos a solucionar esos desafíos de negocio, sin importar dónde ustedes se encuentren o nosotros nos encontremos. Aquí quiero hacer una breve pausa para presentar al equipo que nos acompaña, tanto técnico como comercial de Perú, Argentina, Chile, Colombia y México. Buenos días, ¿cómo están, muchachos? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Ramoncito. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Bueno, este es solo una pequeña parte de todo el equipo que compone Servan Group, que de nuevo el espíritu es que sin importar dónde ustedes estén o nosotros estemos, siempre van a encontrar una compañía para solucionar sus desafíos de negocio y dar paso a la innovación. Esto sabemos que no lo podemos hacer solos, por eso también siempre vamos acompañados de los mejores partners tecnológicos para cada una de las verticales de negocio que abordamos. Y bueno, esto nos da paso a, ustedes preguntarán, pero ¿qué hacen? Durante estos 20 años nos hemos centrado en 3 conversaciones principales con nuestros clientes, que son, en primer lugar, acompañarlos a definir cuál es esa mejor infraestructura o arquitectura de sus operaciones TI, ya sea on-premise, ya sea híbrido, ya sea cloud, multicloud, que podamos tener esa conversación para que ustedes puedan identificar cuál es lo mejor y todo en términos as a service para que ustedes solo paguen por lo que usan y para que puedan tener una gran escalabilidad y flexibilidad en el tiempo. La otra conversación gira en torno a seguridad y protección de datos, donde con esto lo que buscamos es que puedan tener herramientas, por un lado robustas, pero al mismo tiempo costo efectivas para proteger su información, para que ustedes siempre estén blindados contra modificaciones, destrucción accidental o no accidental, pero sobre todo no autorizada. Y la tercera conversación, que es el foco de esta sesión de hoy, es el espacio de trabajo digital. Nosotros potenciamos o buscamos que ustedes potencien la forma en la que trabajan sus equipos al brindarles espacios de trabajo inteligentes que organizan, guían y automatizan sus tareas con un nivel superior de seguridad y protección de datos. Todo esto bajo una línea de servicios profesionales donde contamos con un equipo de expertos para que ustedes puedan siempre lograr tener a flote sus operaciones y lograr la continuidad de sus negocios siempre. Esto nos lleva entonces al tema del día de hoy, que es seguridad en el espacio de trabajo digital moderno. Aquí quiero cederle la palabra a Ramón, nuestro arquitecto de soluciones para la línea de negocio de virtualización y aplicaciones, y pues quien nos contará un poco más a profundidad cómo garantizar la seguridad. Disculpen. Como les mencionaba, Ramón nos contará más a profundidad en qué consiste este concepto de brindar la seguridad en el espacio de trabajo digital moderno. A todos muchísimas gracias. Ramón, todos tuyos. Listo.
muchas gracias, Ura, por el espacio, por la presentación. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Ramón Pineda, especialista arquitecto preventa de todo lo que corresponde a espacio de trabajo digital. Primero que todo, pues agradecerles a todos por el espacio, por acompañarnos en esta sesión. Básicamente aquí vamos a ver ciertas características en lo que corresponde a lo que es espacio de trabajo virtual, todos los puntos, los accesos, cómo asegurar desde la parte externa hasta el punto muy específico de cada usuario. Y antes de entrar en materia, quiero pues compartir con ustedes algunas como estadísticas del mercado. Son pues, básicamente como estadísticas que vienen de Gartner, en la cual nos dice que el 70% de los directivos de las empresas de TI dicen que los dispositivos propios de cada usuario son básicamente los riesgos más grandes en cuanto a seguridad. Son estos vectores de ataque que se utilizan pues en casi en todas las ocasiones para generar algún tipo de ingreso a la infraestructura interna de cada compañía. Y pues debido a eso son como dispositivos en los cuales no son visibles para las compañías, no son como posiblemente administrarlos. Son dispositivos que los cuales no sabemos desde el área como tal PDTI cómo podemos protegerles o cómo hacerles como tal ese seguimiento. En base a esto quiero también compartir con ustedes uno de los tantos ejemplos dentro de la infraestructura que actualmente nosotros manejamos junto con algunos fabricantes. Y es un ejemplo de un cliente que se llama Synopsys, en el cual tenía un desafío muy importante y era asegurar más de 30 puntos de acceso para los diferentes usuarios finales dentro de la compañía. Ellos tenían como el problema de poder auditar o poder aislar las aplicaciones de cada usuario. No tenían esa visibilidad o ese control o ese monitoreo de cómo estaban entrando, desde qué dispositivos estaban entrando, desde qué ubicaciones estaban entrando. Entonces, básicamente con las tecnologías actuales de lo que corresponde a Zero Trust, se logró hacer un despliegue y una implementación de tal manera que pudiéramos tener ese control muy específico de cada usuario, poder como asegurar estos 30 puntos de acceso y aún muchísimos más puntos de acceso a cada uno de los recursos internos de la compañía, junto con soluciones de doble factor de autenticación, junto con algunas políticas para el dispositivo final del usuario. Y de esta manera, esta compañía, digamos que logró romper ese gran desafío que hoy en día muchas empresas en el mundo aún siguen como tal viviendo. Entonces, vamos a ver un poco más adelante cómo podemos romper no solo este desafío, sino muchos más que se puedan presentar también dentro de la infraestructura de cada cliente. También quiero compartirles algunas otras estadísticas también de Gartner, el cual menciona que más o menos para el 2023 el 60% de empresas van a remover o eliminar la mayoría de accesos tipo VPN y van a ser como tal pues, reemplazadas por modelos de Zero Trust. De tal manera que podamos contar con un acceso seguro a través de políticas como tal de seguridad de manera externa hacia todos los recursos internos. Y lo más importante y algo que muchas VPNs no hacen y es tener esa posibilidad de tener un análisis y una visibilidad de todos y cada uno de mis ingresos externos. ¿Qué usuario se conectó? ¿Desde dónde se conectó? Ver si tuvo algún tipo de descarga. Ver si el equipo o sus credenciales en sí son las que corresponden para este usuario final. Podemos proteger temas de datos, proteger el inicio de la sesión de estos usuarios, proteger todo ese paso de la sesión desde que el usuario se conecta hasta que hace un logout dentro de la infraestructura. Entonces, todo esto va como enfocado a todo lo que corresponde a lo que es modelo Zero Trust. Y en base a ello también vamos a ver otro ejemplo muy rápido, otro gran desafío de una empresa llamada HDI, en la cual ese manejo externo y ese acceso o esa movilidad que tienen hoy en día los usuarios de estar trabajando de un lugar a otro, desde cualquier dispositivo, si es posible o no, temas de VPN, se vuelve, como ellos mencionaban, un asesino de la productividad. Eran poco productivos los usuarios teniendo ese acceso, problemas de internet, temas de que el dispositivo no cumplía con las características como tal mencionadas por el equipo de seguridad, temas de las VPNs inseguras, temas de que los dispositivos no eran visibles dentro de la compañía. Y de igual forma, a través de todos estos modelos de lo que es Zero Trust, a través de
poder tener configuraciones de single sign-on entre aplicaciones, entre nube y nube. Podemos, digamos que, asegurar todo este ambiente. Podemos hacer mucho más óptimo y mucho más como amigable para el usuario final ese movimiento entre ciudades, entre ubicaciones geográficas y entre dispositivos para que la empresa tuviera como esa visibilidad completa. Ahora bien, viendo como tal pues los ejemplos y demás, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nosotros desde nuestra área, cómo hace Servan Group para lograr como tal suplir todas estas necesidades y romper todos estos desafíos de cada cliente? Entonces, para ello, vamos a verlo desde varias aristas. Vamos a verlo básicamente desde varios componentes y en este momento vamos a verlo desde el componente de DaaS. Todo lo que es Desktop as a Service, todos espacios de trabajo digital para el usuario final y vamos a iniciar a verlo desde la manera externa, desde lo más alejado posible como tal pues del usuario, desde esa conexión externa hasta el punto final que el usuario ya interactúa con sus aplicaciones virtuales. Si tienen de pronto alguna pregunta, no duden en escribirnos. Ura, pues me ayudas con las preguntas, por favor. No estoy viendo ahorita las preguntas, pero Ura me colaboras, por favor. Bueno, entonces vamos a iniciar con este punto de lo que es la seguridad a nivel de manera externa. Todos los usuarios que hacen algún tipo de conexión externa, en este caso, digamos, ellos, su portal de acceso hacia todas sus aplicaciones, hacia todo este ambiente, va a ser a través de una URL. Esta URL va a estar como tal cifrada y va a estar hosteada dentro de la nube, de tal manera que no se va a requerir una IP pública dentro de la infraestructura como tal del cliente, sino que va a estar hosteada dentro de la nube. Lo que hace es que no se tenga como que administrar ningún dispositivo de red y el cual todo este ingreso desde esta nube, desde esta URL, la cual está con conexiones cifradas a través de AS256 hasta el ingreso hacia mis recursos internos, que se hace a través de ciertos conectores ya dentro de la red interna del cliente, va a hacer de que este ingreso sea 100% seguro. Además, esta URL que está hosteada y que es una URL 100% segura y cifrada, va a ser como tal compatible para temas de doble factor de autenticación. Entonces, acá ya estamos hablando desde la manera externa de cómo se conectan los usuarios y de igual forma cómo podemos integrar con un doble factor de autenticación. Tenemos dobles factores de autenticación propios, tenemos temas de OTP, tenemos Okta, podemos integrarnos con métodos, no sé, de Azure AD, con cualquier otro método que de pronto alguna compañía tenga, podemos hacer esa integración de tal manera que al momento de que el usuario lance esa URL, coloque usuario, contraseña, sea pues validada como tal las credenciales de dominio y sea como tal vez ese paso al doble factor de autenticación. Posterior a ello, ya estamos en ese punto de ingreso, ya estamos dando un paso dentro de la infraestructura y ahora lo que se viene es algo muy importante, que al momento en que yo me autentico, ahora bien se va a validar el dispositivo final del usuario. Esto es algo muy importante y es poder tener ese punto como de seguridad desde todos los accesos, viéndolo de manera holística. Aquí ya vamos a ver cómo podemos revisar de que en efecto el dispositivo final del usuario sea también un dispositivo 100% validado, de tal manera que podamos aplicar políticas de seguridad en las cuales sean pues definidas en conjunto y yo puedo, no sé, definir que exista una ruta de un archivo no sé, en C, Program Files o en CTEX, seguridad.txt, y si ese archivo existe dentro de la máquina final del usuario, pues es un dispositivo válido porque está cumpliendo con esas políticas de seguridad. O si es una máquina matriculada al dominio, o si tiene un antivirus en ciertas versiones, últimas versiones de antivirus. Entonces, básicamente lo que hace es tener ese análisis del punto final del usuario, de tal manera que a nivel de usuario final sean validadas las credenciales y el dispositivo final sea como tal, pues también validado. Posterior a ello, y ya cuando tengo estas reglas ya cumplidas, vamos a ver unos casos de uso de en qué casos como tal se podría presentar ciertos
ciertos parámetros o ciertos ambientes. Entonces, al momento en que un usuario, pues básicamente hace el ingreso desde su máquina física, en efecto, cada máquina física debe tener un agente. Este agente se instala dentro del PC físico de cada usuario o dentro de su, ya bien sea un PC, ya, bueno, dentro de su dispositivo final. Este agente es el que se encarga de hacer todo el tema de la validación de las políticas a través de la nube. ¿Qué quiere decir? Esta agente se comunica con la URL que yo tengo pues, definida en mi nube, trae todas las políticas y entra a validar el dispositivo final del usuario. De igual forma, esa agente se va a encargar de validar exactamente qué tipo de permisos o qué tipo de accesos tiene este usuario. De tal manera que si no cumple con las reglas de seguridad como tal pues definidas, sea denegada esa conexión, o si de pronto tiene alguna aplicación al cual no tiene acceso, o si yo estoy ingresando de manera interna o de manera externa, pues básicamente voy a poder tener esa visual de qué aplicaciones voy a poder visualizar de manera interna o qué tipo de aplicaciones voy a poder como visualizar de manera externa. Si está en compliance, no está en compliance, entonces voy a poder tener todas estas reglas de seguridad como tal pues definidas de tal manera que pueda como cumplir con los parámetros de acceso a cada uno de mis recursos. En este caso, aplicaciones virtualizadas o escritorios virtuales. Entonces acá ya tenemos 3 puntos grandes pues, de seguridad: el acceso, el dispositivo final del usuario y los permisos que yo estoy dando a este usuario final. Ahora bien, cuando ya este usuario pasa todos estos permisos, que de igual forma estoy muy rápido, ¿no? O sea, el usuario se autentica, valida el dispositivo, cuestión de 1 segundo o 2 segundos, pasa, veo mis aplicaciones, las lanzo, y al momento en que ya tengo ese entorno virtual, ahí ya voy a tener otros puntos muy grandes de seguridad. Estos puntos grandes es al momento que yo tengo ese espacio como tal vez de trabajo, voy a poder tener de pronto esa posibilidad de bloquear unidades internas, unidades externas, las unidades de mi PC físico, USBs, discos, un copiar-pegar desde mi escritorio virtual hasta mi PC físico, tener políticas de apagar, no sé, de que se ha bloqueado temas de clipboard. Digamos que todo este ambiente va a estar completamente aislado de mi PC físico, de tal manera que yo no pueda tener un control de descargar información hacia mi máquina local, copiarla, o sea, pegarla, pasarla. Entonces voy a tener ese espacio completamente cerrado. De tal manera que desde que me autentico, desde que lanzo la URL hasta el punto final, está 100% asegurado. Esto acompañado pues de igual forma con mejores prácticas de tener temas de antivirus, tener temas de algunas políticas de acceso condicional, de tal que nos puedan como tal pues apoyar con qué configuraciones o con qué parámetros yo le voy a acceder a cada usuario para que sea 100% seguro. Y acompañado de ello, digamos que acá esto se centra a lo que hace cada usuario final. Ahora bien, viéndolo desde el punto de vista del área de TI, nosotros como TI, ¿cómo podemos tener un poco más de control de seguridad? Digamos que ya aplicamos ciertas políticas, aplicamos esto, aplicamos lo otro, estamos muy pendientes de los ingresos, tenemos visibilidad de la conexión de todos los usuarios, pero también hay un punto supremamente importante, y es de pronto para aquellas aplicaciones que son sensibles, que tienen como información sensible, que manejan de pronto algún tema de dinero, que son de pronto de esas aplicaciones, no sé, estilo bancarias o aseguradoras, que son como aplicaciones que manejan información supremamente como importante o que le pegan como a la economía, por decirlo así, de la compañía. Podemos tener también esta grabación de las sesiones de cada usuario, de tal manera que podemos grabar ciertas sesiones o todas las sesiones de ciertos usuarios, de tal manera que pueda mirar paso por paso qué está haciendo cada usuario. Esto sin que el usuario final se dé cuenta. Entonces, es un tema en lo que a nivel como de seguridad, que hoy en día poco se ve, pero es muy útil en compañías en las cuales, digamos, que nos pasó en una compañía de manejo como de pensiones, en las cuales ciertos usuarios finales empezaban como a acelerar todas esas semanas de pensiones de cada usuario, y al momento en que
entrábamos a revisar como todas estas grabaciones, podíamos identificar qué usuario fue, cuando lo hizo, podemos ver todo ese análisis y toda esa trazabilidad de qué hace cada usuario y poder como llegar a resolver estos puntos que son pues supremamente importantes y como delicados para cada compañía. Entonces, aquí ya cerramos la parte de todo como el aseguramiento de lo que es DAS. Sin embargo, hay muchos puntos como, de caso son como lo más general posible, pero pues podemos hacer una revisión un poco más al detalle de cada ambiente. Como les digo, todos los ambientes son muy diferentes, pero pues hay muchos temas que, por ejemplo, estas 4 o 5 aristas que vimos son sí o sí supremamente como importantes y que nosotros pues hoy en día estamos como aplicando en todas las compañías. Ahora bien, vamos a entrar en algo supremamente importante y ya muchos lo conocen, que es el modelo de lo que es Zero Trust. Esta palabra Zero Trust, que es un modelo hoy en día de seguridad que ya viene como abarcado para todos los fabricantes, ya prácticamente todos los fabricantes hablamos de lo que es Zero Trust, el por qué Zero Trust importante para las compañías, qué es lo que lo hace como diferente a otros modelos como tal pues, de seguridad. Y es básicamente que se divide en varios parámetros. Son varios parámetros que él entra como a revisar para que en efecto digamos que este lema sea 100% confiable. Este lema de nunca confíe, siempre verifique, nos lleva a que básicamente cada usuario, sin importar qué tipo de usuario sea, sin importar si está dentro de la red interna, sin importar que sea el presidente de la compañía, sin importar que es, no sé, cualquier tema, dispositivo y demás, siempre sea como tal verificado. Entonces, anteriormente teníamos el paradigma de que todo lo que era dentro de la red interna era 100% seguro, y todo lo que era de manera externa, de fuera de esa red como perimetral, era inseguro. Hoy en día, 100% con el tema de lo que es el otros, la idea es que todo sea prácticamente pensado en que va a ser inseguro. Ya bien sea esté dentro de la red interna, ya bien sea que sea el presidente, que sea lo que sea, la idea es que siempre se verifique cómo está la conexión de ese usuario. ¿Y cómo hacerlo? Hacerlo, como les mencionaba, validando cada uno de estos parámetros, validando la identidad del usuario, que en efecto este usuario corresponda a un usuario de la compañía o bien sea también podemos dar accesos muy específicos y muy restringidos a usuarios terceros de la compañía, pero que esa identidad sea 100% validada, que cumpla, como les mencionaba, con los temas de doble factor de autenticación, que su dispositivo final sea como tal validado. También podemos como aplicar estas reglas de localizaciones. Esto es lo que nos lleva a un modelo también de seguridad que se llama autenticación adaptativa, el cual también encierra cada uno de estos parámetros y poder también como validar que en efecto la localización del usuario sea la permitida por la compañía. De tal manera que yo pueda bloquear, permitir, restringir ese acceso hacia mi red interna si yo sé y soy consciente de que todos mis usuarios están ubicados 100% en Colombia. No tengo por qué recibir conexiones de otras regiones, no tengo por qué recibir conexiones de otros países. Entonces puedo hacer el bloqueo de esa conexión de tal manera que yo pueda como permitir única y exclusivamente usuarios que estén ubicados en Colombia o dar como permisos muy minuciosos a ciertos usuarios que estén fuera de la región. Y luego de ello, después de que sea validada la identidad, el dispositivo y la localización de este usuario, dar los permisos específicos que requiere cada usuario. De tal manera que si, por decirlo así, comparándolo como, no sé, con una especie de una VPN al cual hay usuarios que requieren únicamente entrar, no sé, por RDP desde sus casas a una máquina virtual y no darle como el permiso a todo el segmento, porque pues hay muchos temas de VPN que no lo permiten, se tiene que dar casi un segmento, una máscara grande para que él pueda entrar a una sola máquina, poder tener ese control minucioso de darle única y exclusivamente los permisos a esta aplicación que requiere este usuario por este puerto específico, y de tal manera que cumpla con los parámetros y con las reglas de seguridad que sean como tal pues definidas. Entonces, esto es lo que es básicamente a grandes rasgos el modelo de lo que es Zero Trust. Ahora bien, ¿cómo nosotros integramos este modelo de lo que es Zero Trust dentro de las compañías? Y lo hacemos a través de algo que se llama Secure Private Access, que básicamente es
crear esos espacios de trabajo inteligentes que sean 100% seguros, automatizados y que protejan no solo el ingreso hacia la aplicación, sino también la protección de los datos. Entonces, entrando en un resumen de la parte de lo que es DAS y la parte de lo que es SPA, que ya vamos a ver un poco más adelante de esas características de qué es lo que hace pues exactamente Secure Private Access. Entonces, cuando nosotros tenemos en los cuatro ejemplos, cuatro aristas que vimos anteriormente, estaríamos como asegurando ese espacio de trabajo más o menos en un 20-25%. De tal manera que desde que me conecto hasta que me lance mi escritorio virtual, sea más o menos un 25% de aseguramiento que yo le estoy dando a todo el ambiente. Cuando se une o cuando ya lo unimos cuando lo integramos con lo que es Secure Private Access, estaremos como asegurando entre un 90-95% todo el ambiente. De tal manera que no solo yo pueda asegurar ese espacio de trabajo virtual, sino también que pueda como asegurar las aplicaciones que están corriendo, las aplicaciones virtualizadas que están corriendo dentro de ese escritorio virtual. Entonces voy a poder tener todo un esquema muy grande de seguridad y todo un esquema que si lo miramos desde manera holística, voy a poder como gestionar y centralizar desde un solo punto de acceso. Entonces, en este punto estaremos como asegurando entre un 90 y un 95% toda esa infraestructura virtual, desde mi escritorio hasta mis aplicaciones. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos nosotros pues, llegar a hacer todo el tema de aplicar toda la infraestructura de seguridad a través de Secure Private Access? Básicamente tiene varias reglas, varias políticas o varias definiciones en las cuales se basa en su modelo también, como lo vemos también con el tema de AS, se basa en su modelo de lo que es Zero Trust, en el cual yo pueda presentar también aplicaciones, no bajo un ambiente virtual, sino aplicaciones tipo web, tipo SaaS o tipo TCP o UDP o de pronto accesos hacia file server, de tal manera que pueda tener ese control de seguridad punto por punto, poder tener la posibilidad de aplicar reglas de seguridad hacia mis aplicaciones web internas. ¿Qué quiere decir? Yo podría también presentar, digamos, estas aplicaciones web internas, como son aplicaciones de intranet, como son aplicaciones de pronto también de manejo de información sensible, pero que son únicamente accesibles dentro de mi red interna, las puedo presentar bajo este modelo a través de un browser completamente aislado de la red interna del cliente. Es un enterprise browser que viene embebido en mi cloud, de tal manera que yo pueda acceder a todas mis aplicaciones a través de este enterprise browser. ¿Por qué aislarlo y por qué presentarlo a través de un browser que está hosteado en la nube y no hacerlo dentro del browser, por ejemplo, de mi máquina? Porque yo pudiera presentar o pudiera como tal aplicar reglas de seguridad a este browser. De tal manera que si voy a entrar a una aplicación web interna y tiene información sensible y cualquier usuario final quisiera tomar un pantallazo, quisiera cortar, copiar, pegar, descargar una información, subir una información, puedo restringir todos estos accesos, todos estos pasos que hacen algunos usuarios de tomar una foto, de presentar pantalla. Entonces, cuando yo estoy presentando pantalla y tengo una aplicación que se le está aplicando estas políticas como tal de seguridad, al momento en que las otras personas vean mi pantalla, van a ver una pantalla completamente negra. Si quiero tomar una foto, puedo colocar una marca de agua. Puedo bloquear el teclado o puedo bloquear el cortar, copiar, pegar. De tal manera que esta aplicación web sea 100% asegurada y no tenga ninguna posibilidad de fuga de información. Poderlo aplicar a temas de autenticación adaptativa, que ya lo vamos a ver en la próxima PPT, que ya hemos venido también como charlando de todas sus características. Y también puedo como integrarlo con temas de single sign-on a través de aplicaciones SaaS. Aplicaciones SaaS como tipo Office 365, en las cuales yo quisiera presentar toda mi suite de Office 365, todas mis aplicaciones de Gmail, Google y demás, en las cuales pudiera yo desde mis credenciales de dominio con doble factor de autenticación, poder lanzar un Word, poder lanzar Teams sin necesidad de tenerme que autenticar dos veces. Simplemente entre nube y nube se me pasan las credenciales, hago todo el tema de lo que es single sign-on y ya estoy del otro lado de la aplicación. 100% seguro y 100% cifrado de igual forma a través de AS256.
Y también algo supremamente importante, y es poder tener esa visibilidad y ese monitoreo. Acá súper importante, y es algo también que me parece genial de esos componentes, y es el poder tener esos accesos a este tipo de aplicaciones tipo TCP. Es como, por decirlo así, ese acceso VPN, pero se reemplaza ese acceso externo a través de lo que es modelos de Zero Trust, y poder yo entrar por RDP a cualquier máquina o a cualquier cliente, o si yo tengo un cliente, no sé, tipo TCP de Bingware, Vicente, o no sé, sí, cual, voy a poder tener ese acceso por estilo VPN con Zero Trust hacia todas estas aplicaciones tipo TCP. Y lo más importante es voy a poder tener esa visibilidad, perdón, voy a poder tener esa visibilidad de qué está haciendo cada usuario, a qué hora se conectó, desde qué punto se conectó, desde qué región, desde qué dispositivo, desde qué IP. Si me descargo algún tipo de información, voy a poder sacar informes, reportes, monitoreo de absolutamente toda mi infraestructura, desde qué localización. Algo súper chévere, y es que me sale como una especie de como un mapa mundi, y yo puedo mirar si la conexión viene desde China, desde Europa, desde Asia, desde Latinoamérica. Te voy a poder ver y tener esa visual completa de la conexión de todos los usuarios. Entonces se vuelve algo completamente general, en el cual, tanto para el usuario final, sea 100% seguro y poder entrar desde un solo punto de acceso, como para a nivel administrativo, también lo voy a poder como gestionar desde un solo punto de acceso. Tanto la parte, como ya vimos, de lo que es DAS, como esta parte de lo que es Security Access. Y haciendo un zoom a la parte de autenticación adaptativa, y como ya lo habíamos mencionado, es la parte que encierra todos estos factores. El tema de multifactor authentication, validación del dispositivo final de el usuario. La autenticación, que es básicamente es un conjunto de seguridad con autenticación condicional, en las cuales yo pueda dar ese acceso o dar riesgos como tal, pero de seguridad. ¿Qué quiere decir? Si hay usuarios externos que yo les doy un tipo de acceso hacia mi infraestructura interna, hacia tipos de recursos internos, voy a cómo poderlos calificar con un riesgo alto, de tal manera que pueda ser un poco más visual, o hacer como un monitoreo más extensivo a estos usuarios que no hacen parte de la compañía, pero pues que de una u otra forma yo, como personal de TI, le doy algún tipo de acceso. Y esa acceso contextual es el ingreso minucioso a cada recurso, ese control de permisos que requiere cada usuario final. Como les decía, también todo este tema de informes, reportes, visibilidad. Aquí vemos como una pequeña pantalla de qué tipo de informes yo voy a poder ver. Esos promedios de consumo de ancho de banda, qué tipo de aplicaciones son las más consumidas. Si yo tengo un pool de aplicaciones de N número de aplicaciones presentadas, cuáles son las que más han sido consumidas, por qué usuarios fueron como tal consumidas. Eh, si tengo algún tipo de fallo dentro del inicio de la sesión de estos usuarios, voy a poder ver por qué está fallando. Es posible que su dispositivo final no cumpla con las reglas de seguridad definidas. Es posible que su usuario no pasó el doble factor de autenticación. Entonces voy a poder mirar y tener esa visual de qué es lo que está haciendo cada usuario. Si tenemos conexiones de usuarios en las cuales no están permitidas, también voy a poder tener el por qué, o que me llegue un correo y que me avise que este usuario, porque está entrando desde una región no permitida, desde una hora no permitida. Entonces voy a poder tener todo ese control y toda esa visual de toda mi infraestructura y de todas mis aplicaciones. De igual forma, pues voy a poder tener ese registro de auditoría a nivel de administración, en las cuales yo pueda mirar fecha, hora, qué usuario pues, realizó el cambio, qué tipo de evento pues, realizó. Esto en compañías donde tenemos 2, 3, 4 administradores en varias jornadas. Entonces voy a poder tener como ese control también visual de qué fue lo que hizo cada usuario, cada administrador dentro de la infraestructura. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta, alguna Buenos duda, días, algo Ramón. Yo que sí. quieras. Pues Hola, Mauricio de Corfe Colombiana, ¿cómo está? Creo hola que ya Mauricio, hemos ¿cómo hablado un estás? par de veces. Ah, sí, sí, ¿cómo estás? Bien. Dentro de lo que nosotros tenemos contratado para Corfe, quisiera conocer, bueno, yo creo que es una reunión aparte, pero si dentro del producto tenemos estas funcionalidades, en todo el tema de oficina virtual, porque ahorita estamos en este tema de seguridad y no Ujú. hemos podido desenredar el tema de todo lo que está pidiendo Grupo Aval.
como políticas de seguridad versus lo que tiene el producto que tenemos acá internamente. Entonces, sí, pues para que lo tengas ahí en cuenta y podamos hacer una charla interna, por favor. Claro, claro, Mauricio. Para responderte rápidamente, sí, sí las tienes, pero pues ya nos reunimos y ya pues, revisamos punto por punto cómo podemos aplicarlo de acuerdo pues, a tu ambiente. Pero sí, sí las tienes. Listo, vale, gracias. Vale, Mauricio, con gusto. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ok, entonces, bueno, aquí ya pasamos a otro punto importante. Vamos como a pasar en este punto en lo que es correspondiente a todo el manejo de data, todo ese manejo de información que es sensible, que está hosteada dentro de la red del cliente, que está hosteada en un file server, en un SharePoint, que está, pues básicamente toda la infraestructura, toda esa data que tienen los usuarios finales y en los cuales se comparten esos tipos de información para cada usuario. Entonces, también a nivel del componente de lo que es ShareFile podemos hacer de una manera mucho más fácil y eficiente del trabajo colaborativo entre los empleados o entre empleados y usuarios externos si requieren algún tipo de información sensible. Entonces, hay muchos retos hoy en día con el tema de este manejo de la información. Se sigue manejando para varias compañías su file server tradicional, en los cuales aplico permisos a no sé, a ciertos archivos, a ciertas carpetas, y se vuelven como como ese complejo de trabajar de manera colaborativa, ¿no? O sea, yo voy, abro un archivo de Excel, le digo a tal usuario o a mi compañero, listo, ya lo cerré, haga usted los cambios, listo, pásemelo, yo lo voy a mirar cómo lo firmo, cómo le hago seguimiento, pero yo pierdo como esa trazabilidad. Se vuelven esas aprobaciones complicadas cuando yo manejo algún tipo de data. Son también tiempos largos de respuesta, porque, por ejemplo, si yo tengo como mi file server tradicional y tengo un archivo que está siendo como compartido con varios compañeros porque necesitamos presentar un informe supremamente crítico. Cada uno debe como pues, de colocar su parte y demás. Entonces hago yo mi parte muy juicioso, la coloco, les informo por un correo, por WhatsApp a mis compañeros, ya quedó listo los cambios, por favor hagan los suyos y ya, y yo pierdo esa visibilidad, no tengo esos tiempos pues, de respuesta muy largos porque no sé si Pepito, Juanito hizo los cambios, no, me toca esperar a que ellos lo hagan o en ocasiones lo hacen, pero pues no avisan, entonces queda uno como perdido. Entonces se maneja pues de información y queda uno como dicen, pues preocupados por tener esa información sensible y que no se le haga seguimiento, que no pueda tener como esa visibilidad. Entonces, el por qué ShareFile es importante o sería muy interesante poderlo integrar en todo este espacio de trabajo es que básicamente nos va a ofrecer una experiencia de usuario muy rápida, muy flexible, muy simple, en el cual yo pueda tener pues un control y una visibilidad de toda la información de cada archivo que yo estoy manejando. Puedo aumentar esos flujos de trabajo de tal manera que si hay un archivo que se requiera de pronto tener alguna firma digital, lo voy a poder firmar y voy a poder hacerle como seguimiento a ese archivo en vivo desde mi usuario, desde mi portal, que vuelvo y digo, este es un solo portal para el ingreso a todas mis aplicaciones y demás. Entonces, voy a poder tener como ese control y toda esta información, también lo más importante es que va a estar 100% cifrada. Si yo llegase a integrar este componente hacia un file server, no sé, on-premise, o hacia un Azure Files, o no sé, hacia un Data Files, yo puedo tener esta aplicación 100% cifrada. ¿Qué pasa y qué quiere decir cifrada? Que un administrador, por ejemplo, del file server, que tiene full permisos en el dominio, entra al file server, va a ver como la carpeta de Pepito, entra a esa carpeta de Pepito y ve toda la información. Él lo que va a ver es carpetas y archivos cifrados con una nomenclatura, con un código alfanumérico que no sabe qué es. Información 100% accesible cifrada que ni el administrador va a saber quién es. El único propietario va a ser el usuario final, de tal manera que él sea el propietario el dueño del archivo y pueda como aplicar ciertas reglas y ciertas políticas como tal para seguridad a nivel de ese archivo. Entonces,
el usuario final va a ser dentro de su portal, va como a tener esos documentos, esa recopilación de información, firmas electrónicas. Entonces va a poder hacer todo el tema de si un usuario, si mi compañero hizo algún tipo de cambio, me lo notifica de manera inmediata. Voy a poder mirar si yo compartí un archivo muy importante con 4 o 5 compañeros, 2, 3 ya hicieron el cambio, faltan los otros 2, puedo hacer el seguimiento, puedo tener ese control dentro de ese mismo portal y poder hacer comentarios o mensajes en el cual yo le puedo decir, venga, por favor, ayúdeme con los cambios, necesito hacer esto, fírmelo y si requiere algún tipo de firma, él también me la notifica y va a ser ahí como un trabajo muy colaborativo, muy fácil de manejar y muy colaborativo. Entonces, se vuelve como ese espacio en el cual yo voy a poder tener, voy a ser muchísimo más óptimo, muchísimo más rápido para temas de información, va a tener una experiencia de cliente genial en la cual pueda tener todo ese control, ese seguimiento de cada una de mi información y todo ese trabajo a nivel de cada usuario final. Ahora bien, a nivel ya de infraestructura, toda esta información va a estar 100% cifrada. Tiene temas de análisis de malware, tiene temas de certificación SOC, tiene temas de integración con temas de DLP, de tal manera que yo pueda tener ese control de Data Loss Prevention, temas de fuga de información, prevenirla y demás. Y lo más importante es que se vuelve una herramienta muy fácil de manejar. Aquí hay un pequeño pantallazo de cómo es ese portal. Entonces, al momento en que yo ingreso, es algo muy sencillo, la verdad. Puedo integrarlo no solo con temas de SharePoint, sino lo puedo integrar con Drive, lo puedo integrar con OneDrive, lo puedo integrar con otras nubes, de tal manera que no solo tenga yo esa visual de mi data que esté hosteada en un file server, sino también pueda tener ese control de mi data que yo esté como administrando o gestionando o manejando desde una nube pública. Entonces, desde este mismo punto voy a poder tener como toda esa gestión. Y la idea es tener, digamos, esa visual para cada usuario. La verdad, cuando me ha tocado como capacitar usuarios para el manejo de Sharefile ha sido muy sencillo. No es algo muy complejo que un usuario final lo pueda manejar y se vuelve un trabajo supremamente colaborativo. Aquí, digamos, ya estaríamos cerrando ya toda la parte de seguridad a nivel de lo que es la data colaborativa o la data empresarial. No sé si acá tengan alguna pregunta, alguna duda. Por el momento no, recuerden que pueden, si quieren, abrir sus micrófonos o escribir en el chat la pregunta o inquietud. También les vamos a estar compartiendo la encuesta de satisfacción sobre esta sesión, también como una invitación a tener una sesión particular para que, si ustedes gustan o lo desean, agenden un espacio con el Account Manager y con Ramón para tratar o abordar estos temas ya con los desafíos particulares de cada una de sus empresas. Les vamos a hacer llegar la encuesta de satisfacción y este tiene un plus. Al contestar la encuesta de satisfacción, participan en el sorteo de varios premios y kits Servan Group que les haremos llegar a la dirección que nos indiquen también. Entonces, bueno, esta era una pequeña cuña. Ramoncito, si deseas Vale, continuar. vale, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, resumiendo lo que hemos visto, ya tenemos temas de aseguramiento de manera externa hacia mi ambiente, hacia mi espacio de trabajo virtualizado, en el cual ya tengo todo a 100% cifrado. Voy a poder también como asegurar esas conexiones tipo VPN a través de lo que es Zero Trust, todo el aseguramiento de mi data colaborativa. Y ahora bien, podemos tener otro punto más grande de seguridad a través de mis dispositivos móviles. Todos sabemos que hoy en día, después de pandemia y demás, el tema del trabajo y del ingreso externo se vuelve aún mucho más el manejo del dispositivo móvil. Tener una llamada, tener que manejar el correo, tener que entrar a hacer algún tipo de envío como tal de información desde el dispositivo móvil propio mío o no que no sé, que me dio la empresa.
Entonces se vuelve también otro vector como de seguridad ese dispositivo móvil, ese Android, ese iOS, en el cual los usuarios ven interactuando para el manejo de todo el tema de la información de la compañía. Entonces, el poder cómo gestionar ese dispositivo móvil, pues se vuelve también un punto grande en lo que es seguridad. Poder como presentarle a ciertos usuarios sus aplicaciones empresariales en cualquier dispositivo, poder como presentarles una tienda de aplicaciones unificada en el cual, dependiendo de qué tipo de aplicaciones tiene el permiso de ver cada usuario, lo pueda también ver o administrar desde este dispositivo, tener ese acceso a temas de intranet, aplicaciones internas también desde ese dispositivo y poder tener esa visual de qué está haciendo también cada usuario, cuál es su acceso como tal específico que requiere para que su trabajo colaborativo o de aplicaciones sea mucho más seguro, es en el cual podemos como llegar a tener esa administración o poder como gestionar todo el ambiente para que el dispositivo móvil final sea 100% seguro. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo desde Servant Group podemos tener esta administración de este dispositivo? A través de nuestras herramientas y junto con nuestros fabricantes podemos hacer que el celular de cada usuario, ya bien sea propio o sea de la compañía, pueda tener una especie, por decirlo así, de un contenedor, el cual aísle mis aplicaciones empresariales a mis aplicaciones personales. Entonces, al momento en que yo enrolar es conectar mi dispositivo a la nube, de tal manera que pueda ser administrado, yo pueda tener como una cajita en el cual esa cajita voy a ver mis aplicaciones empresariales, las cuales no van a tener ningún tipo de acceso ni comunicación hacia mis aplicaciones personales. Y viceversa, mis aplicaciones personales no van a tener ningún tipo de comunicación o visual hacia mis aplicaciones empresariales. Entonces se vuelve una caja completamente aislada, de tal manera que el usuario pueda únicamente sus temas laborales manejar como ese contenedor aislado de aplicaciones empresariales, las cuales esas aplicaciones empresariales van a estar 100% aseguradas, optimizadas y con políticas de seguridad como específicas para cada usuario. Él también, por ejemplo, prohibir, no sé, una descarga de un correo, prohibir subir, no sé, un correo, tomar un pantallazo con el celular, todo eso lo voy a como poder aplicar a través de ese ambiente aislado. Esto en caso tal, por ejemplo, si el dispositivo es de el usuario final, ¿no? Tenemos compañías que le dicen a todos los clientes, traigan su propio dispositivo, trabajen, nosotros le damos como algo de arrendamiento, una ayuda económica, y desde ahí puede usted trabajar. Entonces, fácilmente podemos aislar esas aplicaciones empresariales con las personales y para el usuario final va a ser completamente transparente y no va a generar ningún tipo, pues, no sé, de fallo con su celular o de fuga de información, nada. Pero también Ramoncito, está. eso va muy acorde a esta pregunta que nos está haciendo Daniel Arturo Villarreal. ¿Qué tan intrusivo puede llegar a ser esta administración de un dispositivo personal de la parte corporativa y no afectar al usuario final? ¿Es intrusivo, no es intrusivo? ¿Cómo No, lo no ve es el intrusivo. usuario final? Digamos que el usuario final, al momento en que enrola su dispositivo, él lo hace también a través de un agente que yo descargo desde mi Play Store. Yo me enrolo, recibo el dispositivo, recibo la conexión a nivel de mi panel de administración y yo ya tengo ciertas políticas pues definidas. Dependiendo si el dispositivo es del usuario final, pues yo no le voy a aplicar como tal, pues, políticas el equipo. Entonces, yo digo, no, pues el equipo de este usuario, pues no le voy a aplicar ninguna política al dispositivo final, porque también yo pudiera, pues, aplicar políticas a este dispositivo. Le puedo bloquear que me descargue juego, le puedo bloquear que entre a ver la hora, que no sé, cualquier cosa, la puedo bloquear. Pero si el dispositivo final es del usuario, no voy a aplicar cierta de estas políticas. Únicamente yo enrolo, al momento en que se enrola ese dispositivo final del usuario, él me empieza a descargar de manera automática mis aplicaciones empresariales a las cuales él tiene como tal permiso. Entonces, ¿qué pasa? Yo ingreso a mi celular
Y él, por defecto, que es algo súper chévere, yo cuando lo veía y cuando leía no lo podía creer, pero pues es algo genial cuando yo ingreso a mi dispositivo final y veo en el menú de aplicaciones, veo en la parte como de abajo algo que dice personal, y si yo muevo hacia el otro lado, sale empresarial. Entonces, él me aísla mis aplicaciones personales y empresariales. Y a las empresariales les pone un icono como de un maletincito. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo mi Outlook, que es un Outlook hacia mi correo como personal desde mi celular, él me va a poner un Outlook con un maletincito, que quiere decir de que ese Outlook con ese maletín es el Outlook de mi correo empresarial. Entonces, para el usuario final es completamente transparente. Él no va a ver ningún tipo de cambio, o sea, va a haber el cambio del menú de aplicaciones, pero para el usuario final no va a ser algo que pueda como afectar sus aplicaciones o su información como tal, porque pues, son ambientes completamente aislados. No sé si respondí la pregunta. Ok. Sí, Ramón, muchas gracias. Vale, perfecto. Entonces, viéndolo desde un punto de vista de arquitectura, algo muy rápido, y es que al momento en que yo enrolo mi dispositivo final, voy a poder establecer ese estilo de conexión tipo micro VPN, que por ejemplo, o sea, mi correo empresarial o mis navegadores que yo utilizo para entrar hacia mis aplicaciones corporativas, van a establecer una micro VPN desde mi dispositivo móvil hasta la nube, al cual, como les digo, le puedo aplicar ciertas políticas. Entonces, a este tipo de correo, bueno, a este tipo de cliente de correo, a este tipo de cliente de navegador, lo voy a poder optimizar y aplicar políticas de seguridad de tal manera que se vuelva aún mucho más seguro. Era como parte de lo que veíamos con lo que es Secure Private Access, que yo puedo aplicar como políticas a con un navegador Enterprise Browser, que yo puedo como aplicar ese bloqueo de cortar, copiar, pegar, descargar, que únicamente sea visual para el usuario y que no pueda hacer ningún tipo no sé, de fuga de información a través de este navegador. Aquí, en este modelo, también vamos a hacer exactamente lo mismo a través de estos clientes de correo o de estos clientes navegadores. Se establecen una micro VPN desde mi dispositivo hasta el correo final, hacia un Outlook, hacia un Gmail, o hacia el navegador Chrome, Internet Explorer, bueno, Chrome, Edge. Entonces puedo establecer esa micro VPN de tal manera que toda la información de Outlook sea transmitida hacia este cliente de correo o de igual forma hacia este navegador web. Y todo 100% asegurado. Entonces, si lo vemos, estamos asegurando el dispositivo final del usuario con un contenedor aislado de mis aplicaciones personales junto de mis aplicaciones empresariales, y también en ese contenedor estoy asegurando mis aplicaciones de tal manera que pueda bloquear cualquier tipo de descarga, pantallazos, ingreso a otras páginas no permitidas. Entonces estamos asegurando absolutamente todo el ambiente a través de este componente. Entonces es algo más o menos similar al cual yo voy a poder tener mis aplicaciones como personales, que era la partecita que les comentaba, y más abajo voy a poder tener mis aplicaciones empresariales. Entonces son aplicaciones aisladas. En ocasiones, en algunas versiones de Android, en la parte de abajo sale algo que dice trabajo, y si lo muevo sale personal. Quiere decir de que en la parte de trabajo voy a ver el menú de estas aplicaciones, y en la parte como personal voy a ver todas mis aplicaciones, y ninguna va a interactuar, ni estas con estas, ni estas con estas. Ahora Ramoncito, bien, tenemos otra pregunta. dime. Nos dice, si el dispositivo se llega a extraviar por cualquier circunstancia, ¿se puede borrar la información corporativa alojada en el dispositivo personal de manera remota y o hasta bloquear el dispositivo para que no pueda ser utilizado? Sí, sí, yo puedo aplicar muchísimas políticas. Muchas gracias por la pregunta. Y es que yo puedo bloquear muchas, bueno, pero voy a aplicar muchas políticas al nivel del dispositivo final. Por ejemplo, cuando el dispositivo es propiedad de la compañía le entrega, compra N dispositivos para N cantidad de usuarios.
pues en ese punto yo me vuelvo aún muchísimo más restrictivo. Ahí es donde yo prácticamente voy a aplicar políticas para que el usuario final no pueda entrar a absolutamente nada y pueda poner en toda su pantalla algo que se llama, por ejemplo, un modo kiosco, que él pueda visualizar únicamente las aplicaciones. No va a poder entrar al menú, no va a poder entrar, no va a poder hacer absolutamente nada, únicamente el manejo de esas aplicaciones. Ahora bien, ¿qué pasa si este dispositivo se pierde? Se lo roban al usuario final. Yo puedo bloquear absolutamente todo lo que tiene de información sensible dentro del dispositivo y puede ser un borrado, una limpieza completa de todo el dispositivo. O sea, lo puedo bloquear, lo puedo borrar puedo hacer un wipe completo de toda la información de todas las aplicaciones. Entonces, o sea, prácticamente, si esto me llega a pesar, sí, claro, lo puedo hacer, lo puedo bloquear y lo puedo borrar toda la información, pues de tal manera que el dispositivo quede, por decirlo así, inservible. Y lo podría hacer. Podría también, parte de ello, tener algunas políticas en las cuales yo pueda visualizar la ubicación de los usuarios. Entonces, en muchas partes, y por ejemplo, en un cliente que es una entidad bancaria, en la cual los usuarios se movían dentro de las regiones de cada país, perdón, dentro de las regiones dentro de Colombia, en varias ubicaciones, yo podía mirar pues prácticamente la ubicación final del usuario. Entonces, no sé, hay un usuario que está en una vereda, que está en una finca, que está en un pueblo, en un municipio, en una ciudad, puede hacer como ese seguimiento a través de geolocalización de ese dispositivo final. Al momento en que, vuelvo les digo, si pasa algo con el dispositivo, puede hacer un borrado completo de la información, de tal manera que se vuelva inservible por temas de fuga de información. Bueno, entonces, ahora bien, ya viendo un resumen también nuevamente muy rápido, la parte de DAS, la parte de lo que es ShareFile con su colaboración de data, contenido y demás, temas de Secure Private Access para manejo de información a través o aplicaciones a través de lo que es Zero Trust y esta parte de administración de los dispositivos móviles, vamos a poder tener una analítica completa de todos estos componentes. Estos 4 componentes vamos como a poder extraer toda esta información a través de un solo módulo en el cual yo pueda tener una visual completa y general de paso por paso de lo que hace cada usuario. Recolectar toda esa data de la parte de lo que es DAS, Endpoint Management, esta parte de lo que ya vimos de lo que es Secure Private Access, la parte de SharePoint. Toda esa data la voy a poder recolectar, analizar y tomar acciones. Puedo mirar toda la información final de cada usuario, mirar exactamente qué fue lo que hizo, desde qué punto, desde qué región, desde qué ubicación, a qué horas, qué aplicación me consumió, qué archivo como tal consultó, qué me descargó, qué no me descargó. Todo lo voy a poder tener recolectado y analizado. De igual forma, a través de este análisis que él recolecta, voy a poder tomar ciertas acciones. ¿Qué quiere decir? Yo puedo como aplicar ciertas políticas en las cuales digo, no, venga, es que un usuario, yo veo que se me están rolando dispositivos no sé, de cierta marca o con cierta versión de Android, puedo hacer un bloqueo para que esto no sea permitido. Si hay unos tipos o unos archivos muy sensibles, puedo bloquear para que si un usuario va a hacer algún tipo de permiso o aplicación como de permiso sobre estos archivos que no están permitidos, lo puedo bloquear. Puedo bloquear accesos externos de tal manera, como les mencionaba anteriormente, algún tipo de conexión de otra región, la puedo bloquear. Entonces voy a poder como recolectar esa data, toda esa información, no solo para tener esta visibilidad de qué es lo que hace cada usuario, sino también para tomar acciones y ciertas políticas que pudieran llegar pues, a ser sensibles para la compañía y muy como tal, pues funcionales para, para la compañía interna y para el usuario final. Entonces, como les digo, todo ese monitoreo continuo, aplicaciones, localizaciones, archivos, URLs, todos esos riesgos como tal para seguridad las voy a poder analizar y también de igual forma aplicar todo el tema correspondiente a las políticas. Esto enfocado a lo que es la parte de análisis para seguridad. Ahora bien, esta parte de analítica la puedo dividir de 2 maneras. Esta parte de lo que es seguridad, que prácticamente se integra con todo lo que ya hemos visto,
Y adicional, una parte de analítica enfocada a la parte inicial que vimos con la parte de DAS. Entonces voy a poder tener esa visual de qué está haciendo cada usuario a nivel de su espacio de trabajo virtual. Voy a poder mirar temas de consumo, memoria, CPU, disco, red y todo eso. Entonces esto es como algo muy, como entrando así como muy rápido, podemos contar de que podemos tener toda esa analítica de todo lo que es mi infraestructura enfocado al tema como tal de datos. Entonces acá pues también vamos a ver de pronto algunos como comportamientos anómalos que se puedan presentar. Es posible también que algunos temas enfocados hacia espacio como de trabajo y nos ha pasado mucho y es algo que se ve muy común en todas las empresas, es ese disparo como de recursos de un momento a otro, que arrodillan los escritorios virtuales, arrodillan un host físico, arrodillan temas de consumo de nube, o sea, se vuelve un consumo muy alto. ¿Y por qué? Porque pues es un tema de pronto de algún ataque, algún tema, por ejemplo, ingreso hacia alguna máquina específica y hace que los recursos hoy en día, al momento en que reciben muchas peticiones, aumenta TPUs, aumenta memoria, y acá podemos mirar exactamente qué es lo que está pasando, por qué se aumentó la CPU, por qué se aumentó la memoria. Me puede como informar, está pasando esto, estamos recibiendo muchos ingresos, muchos como peticiones de ingreso hacia esta máquina, entonces voy a poder tener también como esa visual del rendimiento a nivel de toda la infraestructura de la parte de mi espacio de trabajo virtual. Y ahora bien, algo supremamente genial y chévere de todo lo que hemos visto y es que no somos, digamos, algo, o sea, no es algo que sea como de montar en una nube específica, en un hipervisor específico, sino que todos estos componentes que ya hemos visto, vamos a poderlos implementar en cualquiera de estas ubicaciones. ¿Qué quiere decir? Yo voy a poder tener toda mi infraestructura de espacio de trabajo virtual, mis escritorios virtuales hosteados en Azure, administrados todos desde un mismo punto de conexión, desde un mismo punto de orquestación. Pero si yo quisiera, no sé, aquí tengo mi parte de los escritorios virtuales, pero la parte de Secure Private Access para dar ese acceso estilo VPN por Zero Trust, lo voy a poder tener no sé, en Amazon. ¿Por qué? Porque tengo aplicaciones web en Amazon hosteadas, entonces quiero asegurar mis aplicaciones web que estén en Amazon, pero tengo parte de mi file server en Google o en Azure, tengo un Azure Files, lo voy a poder entonces tener la parte de ShareFile en Azure Files y mis escritorios virtuales en Google y alguna parte pequeña en mi data center on-premise corriendo en cualquier hipervisor, en un VMware, Hyper-V, Citizen Server, Acropolis Hypervisor, en cualquier hipervisor lo voy a poder tener. Entonces, todos estos componentes que hemos visto pueden ser administrados, gestionados, desplegados desde cualquiera de estas ubicaciones y todo pues gestionado y orquestado desde un solo punto de conexión, desde un solo punto como tal de acceso. ¿Qué ganamos cuando tenemos todo esto? Está como dinamismo de poder hacer estos despliegues en cualquier ubicación. Tenemos temas de balance de cargas, por ejemplo, yo puedo tener mi disaster recovery entre nube y nube. Al momento en que mis escritorios virtuales o el ingreso hacia mis aplicaciones tipo TCP, UDP con Zero Trust, pasa algo porque se cayó la zona donde están las aplicaciones, pasó algo con la región, me puedo switchar a la otra ubicación de manera muy rápida o me puedo gestionar de manera on-premise, me puedo switchar, entonces puedo dar servicios, puedo dar como esa continuidad de servicios demasiado rápidos, de tal manera que para el usuario final sea completamente transparente. Sea algo muy óptimo eh, a nivel de infraestructura y muy óptimo también para el usuario final. No sé si tengan aquí alguna pregunta, cómo lo ven. Tenemos una pregunta que dice, ¿una tableta se consideraría como un dispositivo móvil? Sí, digamos que una tableta hoy en día pues, puede tener sistema operativo Android, Windows Phone o iOS, entonces se puede considerar como un dispositivo móvil. Entonces, casi en muchas compañías hoy en día casi no dan como un celular. Finalmente, si no dan es una tableta
para el usuario final es mucho más óptimo trabajar con una tableta. Ya esa tableta nosotros la podemos asegurar exactamente igual como si fuera un celular, pues, ya que todas las políticas y todo este aseguramiento lo hacemos es a través del sistema operativo. Si tiene un Android, podemos aplicar las políticas para Android, para iOS o para Windows Phone. Ok. ¿Alguna otra pregunta, equipo, Ura? No estoy viendo el chat, entonces no me queda difícil. Mira, pero bueno. Tranquilo, Ramón. No, por el momento no. Vale, entonces, acá ya vamos a dar un vuelco de esta parte técnica, de todo lo que hemos visto, de cómo podemos como asegurar todas estas partes de las infraestructuras en cualquier ubicación, y pues en cualquier dispositivo y demás, y cómo podemos tener todo ese ambiente completamente asegurado de punta a punta. Vamos ahora bien a ver cómo desde Servant Group los podemos como apoyar, no solo en una consultoría para mirar toda su infraestructura, para apoyarlos, para darles ideas, para ir como de la mano con ustedes, sino también como dentro de Servant Group también después de esa consultoría, después de que se cierra un proyecto con las mejores prácticas optimizado, cómo nos podemos apoyar a través de nuestros servicios. Como mencionaba ahora, inicialmente somos partners de muchos fabricantes, tenemos esa posibilidad de integrar pues varios fabricantes, varias soluciones, varias arquitecturas. Tenemos pues la experiencia desde temas on-premise muy de la manera como tradicional a temas de nube en la cual hemos desplegado pues proyectos bastante complejos entre nube, infraestructuras híbridas, hiperconvergencia y todo esto, todo este modelo y todo este conjunto que nosotros a estos largos 20 años que ya llevamos haciendo pues varios despliegues, los acompañamos con un equipo de trabajo bastante grande también que está ubicado en todas las regiones, en todos los países que comentó Ura, y es este equipo a nivel de lo que es operación, administración, monitoreo y soporte. Entonces tenemos un grupo de operadores, los cuales básicamente se encargan de hacer esa validación, ese monitoreo de la infraestructura paso por paso, garantizando de que al momento en que entren los usuarios como a trabajar en sus jornadas laborales, estemos con la certeza de que toda la infraestructura esté 100% óptima y lista para recibir toda la petición de usuarios. Un grupo grande de administradores que se encargarán de hacer cualquier tipo de cambio dentro de la infraestructura, de hacer temas de parches, de mantener esa infraestructura 100% estable, óptima, bajo las mejores prácticas de cada fabricante y bajo las últimas versiones, de tal manera que esté libre de temas de vulnerabilidades y demás. Un equipo grande de monitoreo que se encargará también de hacer un proceso paso por paso de acuerdo a ciertos ítems como tal pues definidos, es monitorear toda la infraestructura, día, noche, fines de semana, garantizando también de que en efecto por la noche no vaya a haber ningún tipo de fallo, de que la infraestructura esté 100% óptima, estable en horas de madrugada, al momento en que se hizo, por ejemplo, algún tipo de cambio. El administrador llegó, hizo algún tipo de cambio dentro de la infraestructura, revisó, hizo pruebas, todo bien, y el equipo de monitoreo entra a hacer validación a cada hora que en efecto 7, 8 de la mañana, 6 de la mañana, los usuarios empiezan a ingresar y tengan su infraestructura 100% estable. Y un equipo como tal de soporte que se encargará de que al momento en que llegase a pasar algo con la infraestructura, algo que el equipo como tal pues de monitoreo no tenga esa visual, este equipo pues, de soporte va a estar listo y preparado para recibir algún tipo pues, de llamado, ya bien sea por parte del cliente o por parte también del equipo de monitoreo, para que puedan reaccionar lo más pronto posible y dar como tal pues ese soporte que se requiere para tener esa infraestructura nuevamente estable y demás. Entonces, esta es como toda nuestra, por decirlo así, nuestra arquitectura interna en Servant, tanto a nivel de temas de proyectos, implementación, ventas, monitoreo, soporte, y todo esto acompañado también bajo unos ANS, los cuales son como tal pues definidos junto con el cliente final para validar en efecto cuál es nuestros tiempos de respuesta,
temas de reportes, temas de fallos, estadísticas, informes de cómo del estado actual de la plataforma. Entonces es un conjunto como tal pues, de soluciones grandes en el cual pues tenemos de manera interna y que de una u otra forma pues hacen a ser muy funcionales para ustedes y también como para nosotros pues poderlos llevar como tal de la mano. Entonces, hasta aquí equipo, no sé si tienen de pronto alguna duda, pregunta, hasta acá Sí, ya tenemos un poco. una pregunta, Ramón, Ujú. nos preguntan, ¿este monitoreo está encaminado a identificar fallos de disponibilidad de tipo NOC o también comportamiento a nivel de ciberseguridad SOC? Está como tipo NOC, ciberseguridad, lo podríamos integrar. Estamos en esa fase de la integración tipo SOC con algunos de nuestros fabricantes. Pero sí, lo podríamos, si de pronto el cliente como tal tiene algún SOC en el cual nos pudiéramos integrar al de ellos, lo podríamos hacer. Podríamos que nuestro equipo como tal pues de monitoreo se integrara al SOC de ustedes, de tal manera que lo pudiéramos hacer pues de manera conjunta. Nosotros nos encargamos de hacer como ese monitoreo tipo NOC, de tal manera que pudiéramos pues, reaccionar lo más pronto posible ante cualquier fallo. Y estamos en ese proceso también de ser como ese modelo tipo SOC para cualquier tema de lo que es ciberseguridad. Vale, muchas gracias. Vale, entonces te dejo aquí ya la palabra. Gracias, Ramón. Si me ayudas con el siguiente slide, donde se puede observar el código QR para que lo escaneen si se encuentran desde el computador, lo escaneen desde el celular para llenar la encuesta. Igualmente ya les estoy dejando en este momento la encuesta de satisfacción en el chat para que la diligencien. Como les digo, su opinión es súper importante para nosotros, para validar el contenido de esta presentación del día de hoy. También, como les digo, para dejar la puerta abierta con ustedes para tener una presentación personalizada, poder entender cuáles son esos desafíos de cada una de sus industrias en particular y poder brindarles pues un apoyo mucho más personalizado. No queda sino darle las gracias a todos por su participación. Esperamos que los temas tratados hoy hayan sido bastante relevantes para sus industrias y desearles un muy buen día a todos.